Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio Médico del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 7 de agosto del año 2024. El día de hoy nos acompañan dos excelentes médicos y amigos ya muy conocidos por todos ustedes, y en el cual vamos a tratar de hacer una plática un poco dinámica, un conversatorio muy sabroso, porque todo mundo, o bueno, esperemos que todo mundo tenga ya conciencia del cambio climático, y este cambio climático con las lluvias, inundaciones, sequías e infecciones, pues va a ser material para hablar, discutir, proponer de parte de la doctora Araceli Silva Angulo. Ella es médica, es de medicina general, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también el académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. El doctor Coria es pediatra, es infectólogo pediatra, es académico y tiene un currículum amplísimo, pero sin más preámbulo, vamos a iniciar este conversatorio para hablar qué está pasando con el cambio climático y estas situaciones extremas. Y cedo la palabra a mi colega y amiga, la doctora Araceli Silva. Adelante, Araceli. Muy buenas noches a todos. Pues es que del cambio climático se puede hablar mucho. En realidad, no soy experta, pero yo creo que se necesitan muchos expertos. El cambio climático ha existido desde que la Tierra es Tierra. El problema es que los cambios se hacían en millones de años. Se habla de los grandes glaciales y los interglaciales, pero existe desde siempre, dado por los efectos de los rayos solares, de emanaciones solares, y por la salida de la erupción de los volcanes. Sin embargo, es la acción humana la que ha causado que haya un cambio climático en algunos lugares en centenas, en cientos de años, ¿sí, no? Yo creo que ya son en decenios. Y desgraciadamente el hombre lo ha causado, yo creo que mucha inconsciencia en aras de mejorar, de aumentar su calidad de vida, y en realidad pues nos hemos alejado mucho de lo que la naturaleza nos da. Esto ha provocado cambios tan importantes en nuestra salud, por supuesto, cambios en la distribución de vectores, en los tipos de infecciones y demás. Y es muy poco lo que nosotros hemos hecho. Decías hace un momento, Lalo, que cada vez somos más conscientes. Yo creo que no, por grupos humanos quizá. Desgraciadamente creo que uno de los problemas es que hay mucha inconsciencia. Entonces, desde que hay industrialización, desde que comemos más cantidades y de proteína animal en más cantidades, desde que nos movemos menos, pues obviamente de lo que usamos y de lo que no sabemos usar, todavía estamos contribuyendo a que ese cambio climático sea mucho más acelerado. ¿Qué produce el cambio climático? Pues todos sabemos, inundaciones, que se estén derritiendo los glaciares mucho más rápido, que haya sequía. Nosotros desforestamos en aras de construcciones, sí, en aras de tener más pasto para comer más animales, y esto produce otro problema, que es el gas metano, lo cual produce más calentamiento global y se vuelve un círculo vicioso. Todo esto que nosotros los seres humanos como individuos y como organizaciones sociales, políticas, económicas creamos, yo creo que por desgracia no somos tan conscientes. Y eso va a ser lo que pues nos acabe. O sea, no tenemos el tiempo de adaptación, ni siquiera de hacer cambios en nuestra vida. O sea, por ejemplo, estamos acá, no aprovechamos el agua de las lluvias, no sabemos aprovechar la mayor cantidad de agua que es la salina.
Son muy pocos, contaditos los países que tienen esto a gran escala y que se están ayudando precisamente para poderse administrar el agua para ellos mismos. Y no tenemos conciencia, seguimos tirando el agua. O sea que yo creo que el ser humano que ha provocado este aceleramiento está con una inconsciencia muy, muy fuerte que pues nos está llevando a, yo digo, hasta la destrucción. Y creo que tienes mucha razón porque según National Geographic, menciona que a partir de la revolución industrial ha Ujú. habido dos fenómenos importantes. La industrialización, el utilizar materiales fósiles, combustibles fósiles, y la otra, el aumento de la población. Estamos llegando al Exacto. límite de la población mundial, ya estamos en 8.000 millones de humanos. Y según National Geographic dice que se han eh, aventado, por así decirlo, a la atmósfera 2,4 billones de dióxido de carbono. Es una barbaridad. Y todo eso, pues, hace un efecto invernadero, la alteración de las temperaturas, etcétera. Pero yo quiero pedirle a el doctor Coria, cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir para iniciar este conversatorio? Hola a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación a participar nuevamente con este formidable grupo y agradecer a todos los que están presentes en este conversatorio. Y la realidad es que estamos viendo, como bien lo dice la doctora Araceli, un problema el cual lo venimos arrastrando ya de muchos años atrás. Prácticamente, quizá unos 50 años atrás, Ujú. que se empezaba a hablar del calentamiento de la Tierra, ¿sí? Y nadie le ha prestado ese interés porque lamentablemente nos está pasando que nos hemos acostumbrado a que los fenómenos naturales o las influencias naturales que suceden debido a ciertas influencias también antropogénicas sobre el clima es algo natural y es algo que de repente esperamos que suceda, pero que no nos damos cuenta que estamos siendo parte del problema, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, cuando hay lo que pasó en Acapulco el año pasado, ¿sí? Que devastó totalmente Acapulco. Alguien decía, bueno, es un huracán, ¿sí? Los tsunamis, es algo que pasa pues prácticamente ya en todo el mundo, ¿sí? Y que de alguna manera pues cuando se anuncia que va a venir el huracán fulanito, que va a venir la tormenta sutanita, pues uno dice, ah, eso viene año con año, ¿sí? Y está uno ya acostumbrado a que ese es un fenómeno natural, pero, ¿sí? No vemos algo muy importante que mencionó la doctora de a la alteración en lo que es la troposfera, que la troposfera, ¿sí? Con la cuestión del efecto invernadero, nosotros estamos favoreciendo que haya esos cambios en el mar, ¿sí? ¿Cómo que nosotros estamos favoreciendo aquellos cambios en el mar? Por supuesto, ¿sí? Porque la radiación que se produce y que en un momento llega a guardar la troposfera, ¿sí? Y que hace el efecto de rebote y guardarla y regresarla, es más o menos una producción de 343 vatios por metro cuadrado. 343 vatios de calor por metro cuadrado. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Sí? Entonces, ese cambio de efecto invernadero no solo produce alteraciones a nivel del mar que puede favorecer esos eventos de tsunami o de huracanes,
sino que también lo produce en zonas donde no hay una buena producción de lluvia y entonces empiezan los eventos de sequía, ¿sí? ¿Y por qué digo que nosotros la favorecemos? Porque bien lo dijo la doctora, tenemos industrias, ¿sí? Que producen un montón de contaminantes. Uh-huh. Tenemos vehículos de los cuales, pues ojalá y que en un futuro no muy lejano y que no sean tan caros, puedan ya ser eléctricos y disminuyamos toda esa contaminación que emanan, ¿sí? Y que pues tristemente se ha convertido pues en un pago de piso, porque en algunas ciudades donde hay que verificar el carro, ¿sí? Eh, como lo es aquí el Distrito Federal, pues usted verifica los carros y todo el mundo tiene que ir a verificar el carro y nunca vemos el impacto en el medio ambiente. Entonces eso suena como que hay que pagar un derecho de piso por circular el carro, ¿sí? Y el efecto negativo de la generación de todos esos gases que van a generar el efecto invernadero, pues es lo que está condicionando que pueda incluso también cuando se producen las lluvias, exista esa famosa lluvia ácida, ¿sí? Esa famosa lluvia ácida que puede dañar desde el cuero cabelludo, que puede dañar la piel y que incluso daña nuestros automóviles también, el parabrisas, la pintura, etcétera, etcétera, ¿sí? Estaba leyendo, ahora que me invitaron a dar este conversatorio, a participar con ustedes, estaba leyendo, ya que el doctor Eduardo habló del National Geographic, estaba leyendo un reportaje, no recuerdo de quién, de unos, lo cierto es que eran alemanes, unos geólogos y geógrafos y antropólogos, estaban viendo que por ahí del 2000 entre el 2030, que yo lo veo muy cerquita, ¿sí? Ujú. O 2050, en medio del mar, que controla prácticamente la temperatura de todos los mares, donde se centra toda esa fuerza de la temperatura del mar, va a sufrir un colapso gracias a este calentamiento que está teniendo la Tierra. Va a sufrir un colapso y vamos a tener serios desastres como inundaciones, maremotos, tsunamis, porque se va a desestabilizar tanto el mar, ¿sí? Que es como cuando ustedes agarran un vaso, ¿sí? Y le echan un té caliente, se estrella el vaso. Así va a ser. Entonces, si nosotros no tenemos unas políticas de ir tratando de mitigar todo ello, pues vamos a tener graves consecuencias. Yo veo muy cerquita que decían que ellos que por el 2030 por ahí se presente, sin embargo, hacían todavía que se podía hacer hasta el 2050, chance lo alcancemos a ver, pero lo triste es que no estamos haciendo nada y ya tenemos con esto quizá más de 50 años que alguien empezó a decir cuidado porque el cambio climático nos está alcanzando, ¿sí? Esto me recuerda a aquella película, no sé si era Charlton Heston, que decía cuando el tiempo nos alcance. No sé si alguien la vio, la recuerde, y no sé si era Charlton Heston, en el que El destino. se aplicaba la eutanasia y él decide aplicarse la eutanasia, pero que le pasen de antes cómo estaba la tierra, lo bonito que tenía la tierra. Y en esa película narran de que toda la gente que se moría la utilizaban para darle de comer a la sobrepoblación que había en el mundo. Hacían galletas de seres humanos. Sí, sí, una película traumante, muy, muy, muy Para lo que- terrible, pero que a lo mejor, pues vamos para allá, ¿no? Ahorita que estábamos mencionando, pues todo esto que está sucediendo, que es muchísimo, también ya estamos notando los cambios con el comportamiento de algunas enfermedades, sobre todo estas por vectores, porque se arreglan las condiciones de tal manera
para que en sitios donde no había ciertas enfermedades ahora aparezcan, y también donde estábamos acostumbrados a ver ese tipo de enfermedades, pues resulta que ahora pues tienen un comportamiento totalmente diferente a lo que se acostumbraba. No sé si tú, Araceli, nos puedes decir qué has notado tú de cambio, no solamente que las grandes ciudades, pues la gente se neurotiza, que el calor acelera a la gente, que su metabolismo también aumenta. A lo mejor influye para que sus defensas o el aparato inmune se comporte de manera diferente. Pero, ¿qué podrías comentarnos de cómo está cambiando la medicina, las enfermedades, los pacientes, los comportamientos? Sí, yo creo que hay varios puntos, ¿no? Las infecciones son unas. También, tú decías, traumatismos. Bueno, la gente se ahoga, la gente este, se quema, la gente tiene enfermedades mentales, también por la misma, no solamente son los mosquitos y demás, crecen, crecen animales que son dañinos para el hombre en lugares donde no, en una forma además extraordinaria, precisamente porque hay cambios, no solamente en el ser humano, sino en todo el ecosistema. Y entonces nosotros también tenemos cambios en en nuestro estilo de vida que nos llevan a tener mayores accidentes, que nos llevan a tener mayores contagios. Yo recuerdo que hace muchos años, creo que desde la preparatoria, se mencionaba que eh, el, la naturaleza ayudaba a que hubiera una limitante en la explotación de la vida humana. Y entonces era un poco fácil de decir que cuando habían grupos de concentración de seres humanos, habían más enfermedades contagiosas. Pero claro, eso tiene muy clara explicación y entonces se moría más la gente. Y también decían que en tiempos de estrés, como por ejemplo las guerras, el ser humano tenía más actividad sexual y sin embargo había menos embarazos, sin haber obviamente un control con anovulatorios y demás. Y yo creo que todo eso, pues era muy simplista para todo lo que está pasando, porque nuestra misma mentalidad nos ha llevado a crear más el problema. Yo insisto en que hay mucha inconsciencia. Lo acabamos de ver con, por ejemplo, la pandemia. No solamente médicos que dicen que no existía, que decían que no existía tal, que si había sido generada por tal. Entonces, nosotros mismos somos como enemigos de nosotros mismos. Y, o sea, hay muchas formas o muchos aspectos para ver que el ser humano se está enfermando y yo creo que esto sí nos puede llevar a la autodestrucción los que sean más aptos, como siempre, pues serán los que sobrevivan. Pero si no tenemos conciencia, pues qué es lo que va a haber de cambio, ¿no? Porque así como nosotros fuimos evolucionando, los demás animales también han ido evolucionando. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Si nosotros no cambiamos como individuos, que provoquemos que haya cambios en la sociedad, en políticas específicas, o sea, en que se inmiscuyan todos, que pongamos más de nuestra parte desde de la economía y demás, porque creo que una de las enfermedades es el egoísmo, la inconsciencia, que no permite que estemos viendo en sí el problema de tan grave que en realidad es. Yo creo que hay mucha inconsciencia. Creo que es terriblemente amplio y voy a aprovechar el comentario de la doctora Freud Guerrero
que dice más fallecimientos por golpe de calor y enfermedades no tan floridas como estábamos acostumbrados a ver. Sí, definitivamente a lo mejor el organismo está llegando a su capacidad de compensar, mantener la homeostasis y o de que se desequilibre con más facilidad dadas las temperaturas, algunas inusuales, eh, récord para muchas ciudades, en muchas condiciones y durante tiempos prolongados. Y luego más, si le agregamos que las condiciones de alrededor de nosotros, pues no son las ideales en ropa, en hidratación, en las actividades que desempeñamos o desarrollamos. En fin, eh, adelante, Corea. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Este, Importante lo que mencionó la doctora en cuanto a que se incrementan la morbimortalidad en los golpes de calor. Y un ejemplo de ello lo tenemos registrado por ahí en el 2003, donde hubo 25.700 defunciones tan solo en Europa, ¿sí? Y también estos golpes de calor están generados por los cambios que existen a nivel del mar, que de alguna manera, pues vemos que era lo que regulaba la temperatura también, ¿no? Pero eh, centrando un poquito la cuestión de qué pasa cuando el nivel del mar aumenta su capacidad, pues de alguna manera se producen pues inundaciones y no necesariamente estas inundaciones las tenemos que ver cuando aumenta el nivel del mar, sino que la vemos cuando hay lluvias de importante duración y que se miden en centímetros cúbicos. Ahora cayeron tantos centímetros cúbicos en la delegación fulanita de tal por minuto, ¿sí? Y uno, pues, ni idea tiene de qué es lo que están hablando, porque tristemente al mexicano hay que explicarle con peras y manzanas o con bolitas y palitos qué significa eso, pero cuando presentan la imagen, ve uno ahí los carros volteados, los carros que parecen lanchas arrastrados por el agua que tapó el periférico, que tapó el viaducto, que inundó el bajo puente, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa con las inundaciones producidas por el aumento del nivel del mar? Pues se producen, obviamente, en las costas, y esto favorece que haya salinización de los acuíferos costeros. Cuando hay salinización de los acuíferos costeros, entonces se pueden producir desde enfermedades también porque esa agua no es un agua adecuada para eh, mm, nadar en ella, por decirlo así. Puede haber ahogamientos, ¿sí? Eh, y cuando no baja el nivel, se favorece el desplazamiento de poblaciones. Al favorecerse el desplazamiento de poblaciones, también se favorece el desplazamiento de la fauna que en un momento dado vivía ahí, y es cuando estamos hablando de la vectorización y de enfermedades, sí, que están ahora vectorizadas por inundaciones o incluso hasta por sequía, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando se saliniza el agua? Pues la gente también no puede tomar el agua, se contamina con el agua potable y regresando a las inundaciones producidas por las lluvias, pues es peor la cuestión. ¿Por qué? Porque retomando lo que decía la doctora, la indolencia de los que vivimos en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal, ¿sí? Vemos que el amigo de al lado avienta el bote de la Coca-Cola, el bote de la cerveza, la botellita del jugo, ¿sí?
¿Y qué es lo que sacan cuando van los Bactors o que van los bomberos a tratar de desasolvar las coladeras? Pura basura. Basura que nosotros mismos tiramos y que luego le exigimos al gobierno que nos limpie el drenaje, pero nosotros eh, tenemos muchos años, no recuerdo desde cuándo, se inició y en todos lados vemos los botes que dice basura orgánica e inorgánica. Y cuando usted le dice a su niño, a su nieto, a su sobrino, hey, ¿qué vas a tirar eso? Ah, fíjate donde dice orgánico e inorgánico. Y regresa el niño y dice, oye, pero es que en los dos lados hay de toda la basura. ¿En qué lado lo tiro? Y no hemos aprendido todavía la disposición de basura. ¿Sí? Y entonces, pues las inundaciones aquí en la Ciudad de México, lo hemos visto que llevan también a contaminación de agua potable, como lo que pasó en Iztapalapa y que fue muy sonado en varios noticieros, que en la primer lluvia que cayó y que los inundó, las aguas negras salieron e inundaron sus cisternas, ¿no? Y tuvieron que ir a limpiarlas y después la tercera lluvia les volvió a pasar. Y entonces ahí pues empiezan los problemas diarreicos. ¿Por qué? Porque se forman crecimiento de bacterias coliformes y de bacterias, ¿cómo se llaman? Ahorita les digo el nombre, que son Enterococo. formadoras de toxinas Mm. y que en un momento dado, pues favorecen, pues igual, procesos diarreicos, ¿sí? Y pues bueno, eso es el impacto en cuanto a las inundaciones, las lluvias, y pues la doctora ya mencionó gran parte de algo que pasa con las sequías, entonces tenemos que ser muy, y bueno, y las sequías pues, las están favorecidas pues por tristemente por caprichos como construir el Tren Maya y deforestamos, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en cosas que no, pero bueno, es algo que están viendo allá los Es yucatecos, normal. pero eso está descrito y no lo digo yo, lo dicen muchos artículos que dicen la deforestación te lleva también a vectorizaciones de enfermedades, leishmaniasis, dengue, paludismo, etcétera, etcétera, y te produce sequías, y las sequías ¿qué te llevan? Que no haya producción de alimentos, que haya migración de gente, que haya desnutrición, y hay un círculo vicioso, ¿sí? Que nosotros como infectólogos, cuando hablamos de la triada de la infección, decimos, huésped, microbio, medio ambiente. Aquí hay otra relación en infección que es inmunidad, desnutrición e infección. Y entonces, pues la deforestación, podríamos incluso decir que es un factor de riesgo para alterar también la inmunidad la capacidad de inmunidad en nuestros niños y adolescentes. Y en el adulto mayor también. Y lamentablemente, ¿quiénes son los que se ven más afectados? Pues la gente Sí. pobre que vive en esas localidades. Y aunando un poco acerca del cambio climático, de la deforestación, las grandes ciudades, aparte de que eh, se van perdiendo las áreas verdes, es la gran cantidad de pavimentos que aumentan la temperatura y hacen un efecto de rebote. Creo que eso cuenta mucho. Incluso en Europa se está viendo el diseño de ciudades más ecológicas, utilizando otra serie de materiales y que todas las avenidas o calles estén arboladas. Entonces, hay algo ya que se está haciendo para esto. Y con respecto a las sequías, no hay que olvidar que estamos en un estrés hídrico. O sea, el estrés hídrico no es nomás que la diferencia de la demanda con la oferta, pero también existe una deficiente hidratación. La gente se está acostumbrando a no estar bien hidratada, aunque no esté deshidratada. Y en gran medida, eso influye en las bebidas azucaradas, Ujú. bebidas que no son naturales.
y que además invierte muchos litros de agua para producirlas. Entonces se vuelve, es una maraña terrible en la que se ve bastante complejo y creo que debemos de empezar cada uno de nosotros a hacer actividades que tengan un efecto dominó para tratar de mitigar estas situaciones. Hay, eh, por ejemplo, quisiera pasar un poco acerca de algunas enfermedades que se han visto cambios muy notorios. Ya no Por baja ejemplo, más. antiguamente decíamos, en México no hay enfermedad de Lyme, porque la garrapata que transmite la borreliosis, pues no existe en México, pero ahora estamos viendo casos, incluso en Veracruz y en Tabasco, de enfermedad de Lyme, y uno dice, bueno, ¿qué fue? Pasó. O la enfermedad de Chagas, que antiguamente decían, no, pues es una enfermedad del sureste mexicano, pero ahora se están viendo en otros sitios. Y así como eso, pues hay otra serie de enfermedades que están cambiando mucho, estas enfermedades de vectores, y pues me imagino que se avecina una gran pandemia también, dadas estas condiciones. No sé si quieran abordar este, esta propuesta. Mm, hay, el doctor Coria mencionaba del agua contaminada por cuando las lluvias, pues yo hace muchos años tenía la ilusión de que las aguas pluviales iban a otro lado. Resulta que, aunque empiecen en un canal distinto, a la hora de la verdad es que se juntan con las aguas negras y por eso cuando hay inundaciones empieza a brotar todo, excrementos y demás, en las coladeras, en los baños, etcétera. Y bueno, por supuesto, ya sabemos toda la gama de enfermedades parasitarias y bacterianas que esto genera. Una de las cosas que creo sí se ha erradicado en gran parte es que antes se tiraban en las coladeras los aceites de coches, cuando hacían cambio de coche. Creo que ahora ya no se hace, pero hubo un artículo que yo no estoy segura, pero me parece que salió en el chat de Médicos Unidos, que en el sureste, incluyendo Cozumel, por ejemplo, que habían unos como ojos de agua que salían borbotones de agua y esa era agua dulce en agua salada. Decían que con tantas lluvias que hubieron, se filtraban y en todas las cavernas, Cozumel es un lugar como de muchas cavernas, es como una copa, o sea, cuando se formó hubo una erupción que se extendió y es como una copa, pero está con muchos huecos por dentro. Entonces dicen que es porque se llenan, ojalá y fuera así, que no saliera al mar nada más, sino en otros lugares, eso es positivo, pero a lo que voy es de que no aprovechamos las aguas, o sea, así como estamos organizados en la mayoría de los países de todo el mundo, desaprovechamos esa agua que necesitaría tener un cuidado distinto, porque, o sea, claro, es agua ácida, pero podríamos rescatar y poder hacer diferentes cosas como canalizarlo a un lugar, se han hecho presas, pero en mejor forma, que tuvieran más conciencia que, bueno, son las necesidades de habitación y que no se pusieran en lo que son los cauces naturales de los ríos, que ese es otro gran problema. O sea, el ser humano, consciente o inconscientemente, no está colaborando, no estamos haciendo cosas en México. Obviamente no es la excepción. Por desgracia, se han acabado con instituciones como, por ejemplo, lo de esta organización que era para los desastres, que había una cantidad de dinero y demás. El Y después, Fonden. El Fonden, no es el de para desastres, no es el Fondem, es otro. Pero había mucho dinero que se iba aumentando a pesar de los gobiernos corruptos y demás. Y entonces tratamos de que haya
de tapar un huequito ahí como lo que hubo en Tabasco, ¿no? Que se destinó una cantidad de dinero, pero es el ser humano, o sea, como individuo, por nuestra inconsciencia, pero también como organización política, como organización económica, como organización social. Económica es, vemos lo de los refrescos, social porque nosotros los ingerimos. O sea, no hay conocimiento, no hay conciencia. Y aquí yo creo que es una de las cosas en donde nosotros debemos de incidir, que haya una educación, pero desde la infancia. Quizá al principio va a costar porque van a chocar los padres con los hijos, pero yo sí recuerdo hace unos 20 años que se empezó a dar esta importancia de no contaminar, de aprovechar lo que la naturaleza nos da en las escuelas. Y entonces yo recuerdo que cometí el error a mí me gusta el poner, ¿cómo se llama? La chimenea en la casa de ustedes y se me ocurrió meter una botella de PEP, no sé por qué, porque además el olor y todo. Mi sobrina me dijo, tía, así, pero con una cara, dice, tía, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿por qué? Estás quemando una botella de PET. Y dije, sí. O niños que decían, no hay que ensuciar el mar y demás. Aunque los adultos daban mal ejemplo, pero si empezamos a hacer eso, hay esperanza de que cambiemos un poco, porque si el individuo no cambia, ¿cómo vamos a empujar a que los gobiernos hagan políticas, a que ellos mismos formen parte de esos grupos que pueden hacer políticas? O sea, en algunos países sí se está haciendo, definitivamente, no solamente es lo que decías, en México hablan, bueno, en el chat de Médicos Unidos pasaron algo de muy positivo de los aztecas, o sea, eran autosustentables como pueblo, digo, independientemente de que alimentaban a sus dioses con los que sacaban en Con los independientemente. corazones que sacrificaban. Sí, pero todavía no existían los partidos políticos. Bueno, Eh, Oye, ya, ahorita que estás mencionando eso y de los países y la contaminación y las inundaciones, ahorita en París, que es una ciudad icónica, tiene un problema muy serio ahí con el río, que han suspendido los deportes acuáticos porque tiene una gran cantidad de contaminación ahí con colibacilos y Ujú. pero ¿dónde, enterobacterias. ¿a dónde van las aguas negras? Yo en la casa de ustedes, si se burlan de mí, yo separé porque la construí yo, o bueno, yo hice que se construyera. Yo separo las aguas grises, o sea, la de lavado, la de mi baño personal me refiero, la de los trastes limpiando lo más posible de grasa y demás, con la servilleta que trato de usar una y demás. Y entonces separo las aguas grises y las llevo al patio. Y no en cemento, tengo jardín. Y hago esa separación y de verdad se me quedan viendo como loca, a mí me vale. O sea, pero lo digo y les explico el por qué, a ver si a alguien le llega un poco de luz, ¿no? Y porque, perdón, no, y bueno, y si no estamos contaminando, no sé si ya salí o qué onda, no. No, la escuchamos, doctora. Las aguas negras, es que así tendríamos que hacer, separar, pero desde las ciudades. O sea, jalamos agua, nos estamos inundando en la Ciudad de México porque estamos sacando agua, aparte de que le robamos a los estados, estamos perdiendo esa, porque no hay áreas verdes, o sea, sí en las azoteas y eso que lo hiciéramos, qué bueno, pero además más jardines, menos deforestación. O sea, si no entramos en esa conciencia, nosotros que hemos creado que este cambio climático, que era de millones de años, siquiera pasarlo a miles de años, pues cuando menos vamos a sufrir mucho. A lo mejor la ciencia ayuda y podemos controlar mejor las enfermedades, puede ser, pero qué calidad de vida nos espera, ¿no? Muy bien. Eh, Está bastante vasto. No sé si podamos empezar ya con algunas propuestas. Ahora que vamos a tener un nuevo gobierno y que ya se menciona que eh,
se hizo una consulta para ver los problemas de salud como si no se conocieran. Ya. Y pues realmente lo que se necesita es definitivamente invertir en el primer contacto, en la prevención, la educación en salud, la investigación, etcétera, que es lo que no se hace. Pero yo quisiera, Coria, si tú podrías ir ya enfilando las propuestas o sugerencias. Claro, el panorama se ve triste en cuanto a mejorar la calidad de salud, sobre todo porque en esta semana, por ahí en dos periódicos, uno de ellos creo el Universal y el otro creo que Reforma, por ahí así, un recorte importante de dinero al sector salud, ¿sí? Entonces, eso pega en vacunación. Eh, Y entonces, pues, algunas enfermedades prevenibles por vacunación no vamos a poder, este, eh, ayudar, ¿sí? Que afortunadamente la cuestión del cambio climático, pues no afecta mucho con algunas enfermedades prevenibles por vacunación, salvo que sea, el dengue, ¿sí? Que la vacuna, pues de alguna forma es medio controversial, pero hay vacuna para dengue. Yo creo que el impacto importante debe ser políticas de mitigación para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y uno de esas políticas es la que, eh, pues sin afán de hacer comercial, ¿sí? Pues la hace TV Azteca año con año, llaman a través de sus canales a la gente a sembrar árboles. Y una de las políticas de disminuir los efectos de gases invernadero es conservación forestal. Y pues si bien es cierto que esos arbolitos van a tardar en crecer, bueno, pues ya es algo que se está haciendo, ¿sí? La otra, pues es disminuir el uso innecesario de aparatos que generen energía, ¿sí? Hornos de microondas, cafeteras, eléctricas. eh, Pongo un ejemplo, ¿sí? Eh, en muchos hospitales, ¿sí? ¿Cuántos servicios puede haber? Si es de segundo o tercer nivel, pues va a depender de ello. Pero cada servicio tiene su división y además hay el área de administrativa y vamos a suponer que en un segundo nivel haya lo menos que pueda haber 300 oficinas y cada oficina tiene su tanquecito para el garrafón que funciona con corriente, tiene su refrigerador para las comidas de los que trabajan ahí. A veces cada quien lleva su cafetera porque no me gusta a mí el café que tú haces, yo hago el mío, ¿sí? Todos usamos computadora. Además llevo mi ventilador porque aquí hace mucho calor y no hay cómo ventilarme. Entonces estamos produciendo calor por muchos lados. Entonces disminuir el uso innecesario de energía, ¿sí? Tratar de tener eficiencia energética, ¿sí? Y pues pedirle al gobierno que nos dé fuentes de energía renovables, ¿sí? Que es una cosa risible, ¿verdad? Porque vale. no nos gusta, no le gustó al gobierno saliente ese tipo de ideología de fuentes de energía renovables, ¿sí? Construimos dos bocas, ¿verdad? Y bueno, dicen que es lo mismo mantener dos bocas que tres bocas, a ver cómo nos va en un futuro. Y bueno, yo pondría esas políticas en un momento dado que pueden ser de gran ayuda. No sé qué otras cosas más pudieran, no se me ocurre. Los autos eléctricos, pero pues no sé cuánto vayan a costar. Los que están llegando ahorita aquí,
¿sí? Por ejemplo, el BYD, el más baratito, está en 800,000 pesos. Esos ni jubilándome me los dan, entonces, pues no, ¿cómo? Bueno, creo que hay muchas cosas, si vemos que el cambio climático pues, nos afecta a todos, en cualquier parte del mundo, todos estamos incluidos, no solamente los que votan, ¿no? Y solo hay ayudas para los que votan, no, no, todos aquellos que no votan apenas ahora los van a tomar en cuenta, pero creo que deben de cambiar las políticas. Es absurdo seguir pensando en construir eh, plantas de procesamiento de combustibles fósiles en una era de cambio climático en el que ya todos los países civilizados o los que ya entendieron, pues se están cambiando a energías no contaminantes y renovables. México es un privilegio con tantas áreas de luz solar, que se puede utilizar precisamente la energía solar. Eh, pero también hay situaciones más personalizadas. Y yo quisiera que nos centráramos ahorita, para no meternos en problema con la próxima administración de México y en el sector salud, pero quisiera que nos centráramos un poco, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los médicos, los que ya estamos aquí? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos, las nuevas generaciones de médicos acerca de cómo van a enfrentar este reto del cambio climático? Y hay muchas cosas. Por ejemplo, en Europa, en algunas ciudades, ya no se vende café en vasos desechables. Si alguien quiere café, tiene que llevar su envase y de preferencia un envase que no sea renovable. Por ejemplo, un envase de vidrio, como era antes. Creo que tenemos que regresar a aquellas épocas en que nos surtían la leche afuera de la puerta de las casas en un envase de vidrio, o que la gente, todavía en algunos ranchos, llega el lechero y le sirve con su medida en algún recipiente casero. No sé, porque hay una gran cantidad de eh, envases que contaminan, que no son biodegradables Ujú. y que realmente contribuyen en mucho al cambio climático. Otro de las cosas que también podríamos hacer un cambio muy importante son los pañales desechables. Sí. Los pañales desechables, tan solo en México, producen casi 500,000 de toneladas y que la mayoría de ellos no son biodegradables. Parece ser que ya hay una empresa de pañales biodegradables o de plano volver a lo que se hacía hace 60, 70, 80 años, de que uno sabía dónde habían tenido un bebé, porque estaban los tendederos llenos de pañales de tela, de algodón. Eh, Tal vez no sea exactamente la solución, pero otra de las cosas que todo eso ha cambiado y que se me viene ahorita a la mente es cómo nos alimentábamos hace 80 años, hace 100 años, y que la gente común con lo que comiera suficiente para mantenerse saludable. Ahora la tierra ya no produce igual Sí, ya no. y el producir en volúmenes grandes para alimentar más gente que tiene demanda de esos alimentos. Yo pienso que uno de los retos es la hambruna. Oh. Y, y eso trae como consecuencia que ahora la pregunta interesante sería, nosotros, con lo que comemos de todos los días, complementamos la gran cantidad de suplementos que necesitamos para estar saludables, o sea, la vitamina D, el zinc, el magnesio, los omegas, o sea,
qué es lo que está pasando, cómo va a cambiar nuestra vida y nuestro comportamiento. Entonces, a mí me gustaría que nos centráramos un poco acerca de, pues, algunos aspectos básicos. ¿Cómo se va a crear generaciones del cambio climático? ¿Con qué mentalidad? Dos, ¿cómo podemos educarnos para educar pues, a los que tenemos a nuestro alrededor? Y si sumamos esos esfuerzos personales, grupales, etcétera, podemos dar un gran impacto con hechos frecuentes, comunes y que tienen un impacto dominó. O sea, me explico. El impacto dominó es que uno es el detonante y todos los demás siguen esa ruta de ejemplo. En la Universidad Veracruzana lanzamos en este año el Yo Solo Tomo Agua y que lo vamos a hacer oficial el día 21 de agosto, un lanzamiento formal como un reto universitario de la Universidad Veracruzana, tanto docentes como profesor, alumno, y esperamos que eso tenga un impacto en el cambio climático, en las actividades, las costumbres de la gente, pero además una concientización. Hacer un litro de refresco de cola necesita 8 litros de agua. Entonces, ¿qué está pasando si no cuidamos nuestros elementos, nuestros recursos? Si tomamos en cuenta que solamente el 5% del agua potable, del agua total, es el 5%, ya hay comunidades enteras que no tienen agua para necesidades básicas de la vida. Entonces, verdaderamente tenemos un problemón gigantesco. Yo creo que todos podemos contribuir un poco. No sé, adelante, Araceli. Sí. Sí, o sea, la sociedad está formada por individuos. Nosotros como médicos, ten- ya no como antes, pero tenemos, bueno, tenemos obligación, pero quizá podamos generar respuesta en nuestros pacientes. Antes se nos respetaba porque casi era palabra de Dios, ¿no? En la actualidad ya no es así. Sin embargo, con nuestro grupo podemos colaborar en eso. Yo creo que de lo principal es educar para que haya una concientización y se puedan tomar acciones y hacer la propaganda. O sea, lo que tú estás diciendo de la Universidad Veracruzana es que son actividades que como grupos médicos, en este caso, se tendrían que estar repitiendo y está repitiendo educando, empezando con los niños, porque los niños hay determinadas edades que en esas edades se aprende y se le mete hasta en la célula. Si empezamos a hacer esto, o si continuamos donde se está haciendo esto, podemos tener en un futuro personas que puedan tener mayor impacto sobre todo lo demás, entre ellos políticas y demás, y creo que es muy importante precisamente la educación. Hay que organizarse como sociedad, hay que organizarse para poder exigir políticas, para poder exigir comportamientos o cuando menos ser un buen ejemplo. No, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Porque ya, gracias a Dios, ya se descubrió que hay petróleo en el Golfo de México y pues a por allá a lo mejor vamos a tener más actividad en lugar de tener, no un coche eléctrico, que al fin y al cabo se tiene que conectar en donde se genera otra forma de contaminación, pero sí el poder utilizar la luz solar, el poder utilizar el viento, lo que no le gustó al presidente actual, pero esperemos en Dios que a la científica, que es nuestra actual presidenta, o cuando menos ya se le va a decir, a lo mejor pueda honrar su nombre y hacer ese cambio, pero si nosotros no tenemos esa visión, si nosotros no propagamos lo que pensamos, si nosotros no tratamos de educar hasta donde nos alcance, pues no va a haber quien empuje. Digo, a lo mejor va a estar muy difícil, no sabemos cómo va a estar la situación,
pero yo creo que el individuo es el que va formando sociedades, el individuo es el que va formando organizaciones. Por eso somos nosotros como individuos que debemos educarnos y educar y tratar de ser congruentes con, con lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, eso de utilizar vidrio, es que es el que menos se contamina, el que más fácilmente se desinfecta. En cambio, cualquier otro plástico tiene un nivel, un grado de vida que la gente ni siquiera tiene conciencia de eso. Lo mete al microondas y cada vez se va deteriorando más, aunque se supone que hay un número, etcétera, y no sabe el daño que se está haciendo con sustancias que se van a ir generando conforme se vaya utilizando, independientemente de la contaminación que genera, porque son casi indestructibles. Pero creo que es esa, la educación es parte básica, la organización, todo lo demás es como consecuencia. Se quitó la materia esta de civismo, en la que se nos decía, si caminamos por la derecha, no chocamos, no es que seamos militares. Ya, mi padre fue militar y respeto la milicia, pero hay mucha gente que dice, es que no, pues entonces choca, ¿no? A una persona mayor o con un problema, déjale pasar. Si tiras un papel, ahí estás colaborando a que se vea mal y que se ensucie y que las enfermedades y demás. Y todo lo que ahorita está causándonos problemas de que no entendemos lo que es el poder judicial y demás, lo tendríamos que aprender en un poder, en una clase de civismo. Entonces, creo que nosotros, cuando menos debemos de decir que se vuelva a crear esto, bueno, sabemos que hay problemas también en educación, pero si no hablamos, si no educamos, yo creo que estamos perdidos. O sea, creo que hay que partir de eso, de educar, de ser congruentes y de ser ejemplo. Como lo que estás mencionando, yo creo que en nuestras posibilidades, a lo mejor de los médicos de Médicos Unidos, en su lugar, pueden formar, por ejemplo, esto de tomar solo agua, de hacer conciencia que un refresco no se lleva un litro. Yo me acuerdo que hace años decían que en Europa, como era difícil tener agua para beber, era más barato comprar vino. Bueno, pues aquí se compraba un litro de refresco porque salía más barato que comprar un litro de leche. Yo me acuerdo de eso que se decía cuando yo era niña hace algún tiempecito, ¿no? Entonces, ir cambiando esto. Si no educamos, yo creo que no va, es posible muchas cosas. Y si no somos congruentes, menos, ¿no? Eso es. Bueno, nada más corrijo que no es igual el agua y el Sí, vino. Pero sí, el vino es más barato en Europa que no. aquí. Sí, a mí me gusta el vino también, Eh, estamos bien. Coria, Sí, híjole, es un tema muy álgido el cómo poder educar, porque nosotros venimos de una generación donde nos enseñaban incluso, yo recuerdo cuando se inauguró el metro, ¿sí? Y que nos Ujú. fuimos a conocer el metro, ¿sí? Y corrí a sentarme y se sube después una señora ya mayor y me dicen, párate para que se siente la señora. Y yo, ¿por qué? Párate, sé educado, que se siente la señora, ¿no? ¿Cómo podemos? No sé, me cuesta mucho trabajo pensar, pero así como se hizo el video de Yo solo tomo agua, no sé si se pudieran generar folletos como los que hacía hace mucho en el Infantil de México, su fundador, que hacía folletitos de nutrición, folletitos de vacunación, pequeños, que se pudieran repartir en escuelas que realmente enseñan. ¿A qué voy? A las escuelas privadas, donde Sí. sí hay maestros que se preocupan por la enseñanza de los niños. Ujú. Las escuelas particulares estamos perdón, iba a decir una grosería, estamos mal, este, eh, porque ahí les estamos enseñando que desde los 4 años, si no te gusta tu nombre, te lo puedes cambiar, Sí, y de desde sexo, los 6, si quieres usar falda y no pantalón, pues lo puedes hacer. Entonces, cooperación. no hay manera ahí de cómo competir con unos maestros que ya vienen sesgados por las políticas de nuestro país. Pero a los que se les paga por enseñar, ¿sí?
lo sigo comprobando, lo compruebo con mis nietos, ¿sí? La educación es real, Mm, ¿sí? Y ahí no sé si pudieran hacer folletos y repartirlos y decirles, a ver, vamos a tratar de ver que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente, no tirar basura, recolectar donde se tiene que recolectar, lavarse sus manos, ¿sí? Eh, Ir al baño, bajarle a la tacita, ¿sí? Lávate tus manos antes, después de ir al baño, eh, camina por la derecha porque si no vas a chocar con tu compañerito, sea amable con tus compañeras, no lo sé, no lo sé, y a lo mejor desde ahí podríamos también enseñar los programas de vacunación, que los bien, papás entiendan que la vacunación es importante para que sus niños no se enfermen, ¿sí? Porque si nos esperábamos a que en las escuelas, normales, venga la campaña de vacunación del gobierno, pues ya nos fregamos, porque llevamos 6 años donde no ha habido campañas de vacunación. mm, Pero en las escuelas privadas, sí, yo sé de escuelas que les dicen a los papás, tenemos una convenio con fulanitos y va a haber una campaña para que vacunen a sus niños, ¿sí? La van a pagar, ¿sí? Pero están haciendo su esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, exactamente como lo que aprendemos nosotros cuando nos formamos como pediatras, como subespecialistas, te dicen, ¿verdad? O desde que eres interno, vete por los tacos. Ay, ¿yo por qué? Pues porque la educación cuesta, mijito. Y vete por los tacos porque te tocan a ti. O vete por los refrescos porque, o te vas de mi servicio. Y pues esa era una forma de aprender, ¿no? Entonces, pues así, y lo que hace rato la doctora, a lo mejor ahí se puede también incidir como lo que hacíamos nosotros cuando íbamos en la facultad y que hacíamos los sábados, salud pública, y que íbamos a los pueblitos. Oiga, ¿usted tiene letrina? ¿Y qué es eso? Oiga, ¿dónde hace del baño? Aquí en mi milpita, yo tengo milpita. No, mire, tenemos que hacer una letrina. Y les enseñábamos nosotros como estudiantes de medicina a hacer letrinas, ¿sí? Yo, igual que usted, doctora, tenemos también en nuestra casa en donde igual separamos lo que es el agua de lavar trastos y del el lavado de uso personal que se vaya este, para el jardín, ¿sí? Hay una coladera ahí que filtra y que se va al jardín. Y la otra, pues, no hay como tal un drenaje, pero aquí afortunadamente en el rancho donde yo vivo, la tierra absorbe impresionantemente y pues se va igual al- a la fosa séptica, pero separamos todo eso, ¿sí? Entonces, a lo mejor en esos lugares se puede también, hay muchos pueblitos donde uno va y dice, qué padre, ¿sí? Pueblos mágicos, pero usted les pregunta, ¿y tu drenaje? No ujú. tienen drenaje. Yo creo que sí hay mucha gente a nivel mundial que está preocupada con el cambio climático y que está en franca investigación para tratar de mitigar. Algo de lo más novedoso es el CRISPR-Cas9 o la nueva forma de edición de genes en la que algunas enfermedades se pueden modificar a través de esta técnica y que también se está produciendo algunas técnicas para modificar al ganado, que el ganado emita menos metano a la atmósfera, hasta un 30% menos, ya es una realidad en experimentación con el CRISPR-Cas9. Y también algunas plantas o cultivos enriquecidos a pesar de sequías o con aguas salinas. Entonces, yo creo que vienen cosas muy interesantes desde el punto de vista científico y tecnológico, pero definitivamente, pues nosotros no llegamos a eso porque yo sí puedo quejarme un poquito. Ha habido falta de apoyo a la investigación
Eh, Mientras no haya investigación, seguiremos esclavos y dependientes de la gente que sí la hace, creyendo que eso que hicieron en otro país puede adaptarse a México o que va a seguir las reglas en México. Creo que se ha dejado de fomentar Ujú, el deporte en todas las escalas, ahorita porque están los olímpicos, pero muchos de nosotros había torneos regionales de la escuela, estatales y nacionales de diferentes disciplinas. Creo también que se ha perdido el gusto ujú, por la lectura en físico. Creo que es algo importante porque si no hay lectura, pues tampoco hay gente que escribe. Y eso también se vuelve un problema porque estamos cortando parte de la cultura de un país de que ha generado y ha producido conocimiento, ciencias y artes durante muchos siglos. Creo también que veo un panorama difícil desde el punto de vista gubernamental para la próxima administración, porque ni siquiera tienen un plan de ecología, a pesar de la científica, como dijo la doctora Garceli, que ha tenido muchos años de oportunidad para mostrarse como tal, como un ecologista, y pues ahora con el reforzamiento de una creación de una refinería y otra serie de cosas que están alejadísimas a lo que sería un ecologista, pues lo veo bastante difícil. Y ya no digamos en el aspecto de la medicina. O sea, creo que tenemos todo algo que poder hacer. Por ejemplo, en nuestra casa utilizar lo menos posible la corriente eléctrica. En sitios donde está soleado y hay luz, ¿para qué prender la luz? ¿Para ujú, qué prender aparatos eléctricos? Hay que apagarlos. Hay que revisar los aires acondicionados, limpiarlos constantemente porque es una fuente de contaminación y de enfermedades. Eh, Hay que plantar donde quiera que se pueda, cercano en nuestra casa, en las azoteas. Uno va a Italia y en los balcones y en las ventanas hay plantas. Entonces necesitamos hacer algo. Y luego de ahí hay que consumir menos carne. Mencioné lo de la propuesta de yo solo tomo agua, pero va aunada con otra, que es área libre de refrescos. ¿Eso qué quiere decir? No solamente consumo agua, sino que he dejado de tomar bebidas azucaradas que no le va bien a mi salud, a mi estado nutricional y, no, y también es una manera de contribuir al cambio climático y al estrés hídrico. ujú. En fin, creo que tenemos mucho, mucho, mucho por caminar, por hacer, pero a lo mejor aquí y ahora podemos comprometernos cada uno de nosotros a decir, ya a partir de este momento ya nada va a ser igual, porque yo me propongo, me impongo hacer un cambio con lo que tenga a mi alcance, con lo que me alcance para tratar de contribuir de manera global al cambio climático y de manera personal conservar un poco mejor la salud, que está de la mano en las enfermedades, en el comportamiento de ellas, en el cambio, la producción de medicamentos, que cada vez es más difícil en México. Creo que vamos a llegar a la herbolaria de plano, pero, definitivamente, y ojalá que en un futuro avancemos de tal manera en México que produzcamos científicos que estén a la vanguardia tratando de resolver enfermedades, resolver problemas de salud, diseñar nuevas estrategias que se traduzcan en el mejoramiento de la salud pública y de la salud personal. No sé, quiero pedirles a cada uno de ustedes un mensaje final a manera de epílogo. Este, Iba a decir que sea breve, pero no, pues no creo que hablen más de 2 minutos, ¿verdad?
Entonces, adelante, Araceli. Pues creo que esta es una forma de colaborar por las pláticas que has estado escogiendo, que le has estado dando importancia a lo que es el cambio climático en diferentes puntos con diferentes personas. Y vuelvo a repetir, la educación creo que es importante y que así como somos sociedad, como nos organizamos como seres humanos, si nosotros como individuos personalmente y los individuos de nuestro alrededor no entramos en conciencia y tratamos de ser congruentes, concientizar que existe el cambio climático, que somos nosotros responsables, nosotros como humanidad, de que que se llevaba a cabo en millones de años, se está llevando en decenios de años y que pues va a destruirnos de alguna forma, pues si no llegamos a esa concientización y si no hacemos algo, empezando por la educación, pues como humanidad creo que estamos perdidos. Si nosotros no hacemos más propaganda, si nosotros no tomamos decisiones como individuos para tratar de contrarrestar estos efectos, de que se concientice más gente, tampoco vamos a avanzar. Y creo que, por ejemplo, eso del TikTok o lo que decía el doctor Coria de hacer cartelones, lo más sencillos, porque desgraciadamente tú lo decías, no estamos acostumbrados a leer, cada vez menos gente lee, pues no se le hará caso, pero si se mandan mensajes pequeños y claros, quizá podamos lograr un poco más de esta educación y concientización, empezando por nosotros, tratar de ser congruentes, de conocer más y de propagar, hacer propaganda mayor desde nuestras posibilidades en lo más que podamos. Muchas gracias, Araceli. Adelante, Corey. Eh, pues sí, de alguna manera totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora, y lo mencionaba yo al principio, es un tema que da para mucho y para buscarle y escarbarle, y pues bueno, la aportación poca, mucha que se ha venido generando a través de este medio de Médicos Unidos, pues yo creo que tiene que motivar a la gente que nos escucha, que no nada más digan, pues va a hablar fulanito y sutanito, lo voy a oír porque es mi amigo, lo voy a oír porque me interesa el tema, sino que trascienda más allá y ahora como está muy de moda en las pláticas de los congresos que ponen al final, antes decían conclusiones, ¿verdad? Ahora le ponen para llevar a casa, ¿sí? Pero no sé si es lo que le van a dar al ponente, el regalo por participar o no sé qué es, pero ponen para llevar a casa, ¿verdad? Consejos. Pues que se lleven esto y lo pongan en práctica con sus sobrinos, con sus nietos y pues de no sé si aprovechando porque fue parte de la campaña de que era totalmente verde, yo no sé si se refería a verde a que no estaba madura para el cargo o se refería a verde al partido o se refería verde a la manzana que tenía en la mano, no lo sé a qué se refería, pero ella decía que había hecho muchas investigaciones del medio ambiente. Entonces, no sé si eh, a través de Médicos Unidos se pudiera hacer una propuesta que firmara a todo mundo y decirle, oiga, ojalá y pueda usted hacer esto con el Partido Verde que la apoyó, porque usted además es una científica, perdón, científica, este, eh, y esto necesitamos para ayudar a que nuestro México, el impacto del evento invernadero no sea tan dañino. Muy bien. Pues yo siempre pienso que uno puede decir una cosa, pero las acciones de todos los días
van marcando lo que uno expresa realmente, lo que uno trae realmente dentro, las ideas de donde emanan y todo, definitivamente. A ver, le voy a ceder la palabra al maestro Arturo Loredo. Si quiere encender su cámara, maestro, por favor. No me da oportunidad. A ver, Parece. déjeme. A ver ahora. A ver, Lo teníamos castigado, yo creo. ya. Ahí está ya, ahí está ya. Desde hace rato, bueno, yo que antes de empezar, Sí. quiero felicitarlos a todos los participantes en este concepto, esta plática, ¿y ahora? Porque han tocado los puntos sustanciales de lo que es el cambio climático, las consecuencias del cambio climático. No tocaron lo de los huracanes, que acabamos de pasar, lo que sucedió en Acapulco, que eso es una cosa terrible que demuestra todo el problema que tenemos encima. Tocaron mucho la ineptitud de un gobierno sostenido por ocurrencias y en donde predomina la negligencia, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que tenemos. Eso hace que el panorama para México sea extraordinariamente grave, no grave, grave de estar en terapia intensiva casi. Y ustedes están pensando que la persona que va a seguir va a cambiar porque dice que es científica. Yo no creo que sea ni científica ni que vaya a ser nada. Va a seguir la continuidad de las ocurrencias que nos ha costado miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. En fin, pero bueno, vamos, eso tenemos. La doctora tocó un punto muy importante. Ignorancia. Nuestro pueblo es muy ignorante y no lee. Entonces, más ignorante. Pero eso es lo que quiere el gobierno, tenerlos como borreguitos para meterlos para poder hacer lo que él quiere. Entonces, no. Trabajar en cómo corregir esa ignorancia, cómo corregir que lean. Y entonces vamos a plantear algunas otras estrategias que nos permitan dar una solución, aunque sea nosotros parcial o personal de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tocaron el consumo de refrescos. El consumo de refrescos, ya dijo Eduardo, que trae un consumo de agua muy enorme, pero además tenemos la contaminación del plástico, terrible, en donde participan micropartículas, entonces, que nos están dañando a todos. Se dice que aproximadamente cada semana nosotros comemos el equivalente de una tarjeta de crédito por todo lo que estamos haciendo. Eso. Y eso daña cualquier parte de la economía. No sé si se habrán dado cuenta de que ahora los adultos jóvenes están teniendo más frecuentemente cáncer del colon, cáncer de mama, cáncer de hígado en edades más tempranas, no a los 50, 60, a los 30, 40. Y eso es consecuencia muy probablemente de esta contaminación. Claro. Entonces, la contaminación con plásticos, que se le llama plasticida, porque es plástico, eso es lo que debemos de evitar. ¿Cómo? Entonces, yo hice una pregunta a los sabios y les dije, bueno, ahora tenemos que cambiar el biberón para los lactantes, bueno, insistir en la alimentación al seno materno, que tiene sus bemoles, no es cualquier baba de perico, también tiene sus problemas. Pero bueno, insistir, pero si no se puede, nadie ha investigado por qué la mamá no quiere darle el pecho, porque no quiere o no puede. Y entonces ahí tenemos que enfocar nuestras baterías. Uno, dos, si vamos a utilizar un producto, una leche industrializada, utilicemos biberón de vidrio, no biberón de plástico. ¿Por qué? Porque estas nanopartículas van a localizarse en cualquier parte del organismo
pero fundamentalmente en el cerebro. El cerebro está en una época de crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a tener la consecuencia de una agresión que ni cuenta nos estamos dando. Se señaló también lo de los pañales. Y son, hay que insistir en que utilicen pañales de tela. Pues ni modo, señora. Pero bueno, si no se puede y tiene dinero, pues compre los biodegradables. En fin, tenemos que volver a tratar de educar. Trata. Ahorita que estaban diciendo de escribir, voy a plantear en el hospital. Yo soy del Instituto Nacional de Pediatría, soy de los médicos fundadores, medio inquietito, pero hay unos canales ahí para estar dando información de 3 minutos, 3 minutos, no soltarnos un rollazo ahí de lo que es el dengue, de por qué queremos utilizar, por qué debemos utilizar ahora biberones de vidrio, por qué no debemos de fumar, por qué debemos de leer, por qué no debemos ser violentos, por todas esas cosas, pero breve. Yo mañana mismo me voy a abocar a ver no me toca, ¿eh? Pero ¿por qué no está funcionando todas las pantallas que pusieron en el hospital para dar información a un pueblo que llega angustiado porque su hijo está enfermo, porque debe estar muy enfermo porque está hospitalizado y que pues obviamente no tiene ni interés, pero ¿qué tal si en un momento dado pone atención a un chispazo de información y entonces ahí podemos nuestro granito de arena para poder salir adelante? Yo lo veo muy grave, pero no quiero ser como Eduardo, seguir hablando, pero debemos de estar poniendo nuestro granito de arena, Coria, doctora, para que realmente hagamos de la pediatría una especialidad de veras útil. Esto que dijiste de la, de la fosa séptica, pues a mí no me tocó, ¿no? Y es lo que debía haber hecho, intento de hacerlo, pero no se me ocurrió. Yo tenía pensado resolver el problema del servicio social lo más rápido posible para entrar al infantil y hacer la especialidad. Ese era mi objetivo. Entonces, hace 8 días vimos lo que estos dos jóvenes brillantes que no hablamos, que no los felicitamos, Eduardo, qué bárbaro, que están estudiantes de medicina y qué bárbaro. Gael hablaba, pero como político, que hable y hable y hable, con una facilidad terrible, con ideas, con voluntad. Entonces, yo no pedí la palabra porque luego me extiendo, pero en fin, hay que felicitarlos y hay que estimular a los jóvenes y yo creo que todos dentro en nuestra trinchera podemos hacer mucho más de lo que estamos o de lo que no estamos, de lo que estamos haciendo o de lo que no estamos haciendo. Felicidades, Coria, felicidades, doctora, felicidades, Eduardo. Muy amable, maestro. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, ya nos pasamos por mucho del tiempo. Quiero agradecer a la doctora Araceli Silva Angulo su excelente participación, al académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo y a cada uno de ustedes en sus participaciones en la plataforma de Zoom, en Facebook. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, doctor Loredo. Gracias, igualmente.